Tratar de entender lo que sucede en Venezuela en 10 minutos sería imposible. Pero acompáñame a visitar trochas en la frontera con Colombia para tratar de entender un poco más. Y dejamos a un lado la comodidad de lo conocido y nos embarcamos a un viaje de 4.000 kilómetros. Haciendo escalas y ansioso por ver qué me deparaba el camino. Y bueno, seguimos en el aire. Faltan todavía como 3 horas para llegar a Bogotá. Bueno, por fin llegué. Faltan ahora 6 horas de espera y de ahí el viaje a Cúcuta. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, me tocó esperar 5 horas en El Dorado para partir al siguiente día a Cúcuta, donde Fabián estaría esperándome para ser mi guía en esta primera parte del recorrido. Y al primer lugar que fuimos era una escala obligatoria, el puente donde se dieron los enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y manifestantes. Me sorprendió encontrar wifi gratis en este puente y una aparente calma muy distinta a las de hace algunas semanas. Aunque a lo lejos yace el recuerdo de lo que aquí sucedió, un camión quemado el que pareciera no existir para los que aún transitan aquí. Y a pesar que el New York Times asegura que la ayuda humanitaria fue quemada por manifestantes y no por la Guardia Nacional Bolivariana, todo el mundo sigue pensando lo contrario. Pero la calma de este puente contrasta abruptamente con lo que yo me esperaba. Y a pesar de que la frontera estaba cerrada, sigue habiendo tránsito de personas hacia ambos lados, como si todos fueran habitantes de una misma ciudad, de un mismo país. Pero camino al puente Simón Bolívar me encontré con la cara de la desesperación. Decenas de jóvenes venezolanos que se ofrecen a cargar tu compra hacia la frontera por algunos pesos, a lo que mi guía se refiere como el rebusque, una manera de sobrevivir. Las calles de esta frontera están llenas de comercio, gente que vende, gente que ofrece, gente con maleta, quizás para comprar, quizás para emigrar. Por todos lados está el bullicio, gente que compra cabello, gente que va y viene. Esto para nada parece una frontera cerrada para mí. Y en las narices de las autoridades encontramos las trochas. A tan solo unos pasos del puente internacional que une o divide las dos naciones, nos encontramos con estos caminos de terracería donde las personas pasan de un lado al otro con comercio. En su mayoría venezolanos que se abastecen en el lado colombiano. Y desde este lado del puente podemos apreciar una trocha que va hasta San Antonio en el lado venezolano. Esta trocha controlada por ¿quiénes? Colectivos, guerrilla, paramilitares. Nadie me ha sabido decir, pero muchas de las personas que conozco que viven de este lado no se quieren arriesgar a averiguar. Una cosa que sí enfatizaron amigos tanto colombianos como venezolanos es que no intente grabar en esta zona. Sacar un celular o una cámara de video para grabar podría salirme bastante caro, pero el viaje no sería en balde, así que vamos a ver cómo es la trocha. Y heme aquí tratando de grabar lo más discreto posible con esta camarita 4K. Y me vi en medio de un mercado. Esto era más que una trocha, más que una frontera. A pesar de la crisis no existe violencia. No hay tanta violencia, ¿no? Ladronismo no. Porque entre la misma gente se cuida, o sea, la idea no es robar acá. Claro. Es evidente que esta es una frontera muy porosa y es prácticamente imposible prohibir el paso y el tránsito de personas de un lado al otro. Mi guía me dice que no me alarme, que seguimos en el lado colombiano y que no hay nada que temer. Me reconfortó ver unos policías patrullar hace unos momentos, pero entre más avanzamos me doy cuenta que estamos en tierra de nadie. Muchas personas me advirtieron que tuviera cuidado en esta zona, pero para ser sincero, en ningún momento me sentí inseguro.
No esperaba encontrar tanta gente y sobre todo ver un hombre cargando 7 neumáticos en la espalda. La mayoría de las personas que están alrededor son ciudadanos venezolanos. Muchos de ellos salen a trabajar del lado colombiano, algunos otros a comprar productos, otros a emigrar. Pero mi sentido de confianza y seguridad se empezaba a agotar entre más nos acercábamos a la frontera. Me advirtieron que no grabara, pero era necesario mostrar un poco de lo que yo estaba viendo. Conocimos a un señor venezolano que vende frutas en el lado colombiano de la trocha y nos quiso dar un pequeño tour de esta zona. Y como pueden ver, este es el río que divide Venezuela de Colombia. Y aquí ves cantidad de personas cruzando todos los días. Y hoy, que es Semana Santa, se ven mucho menos que de costumbre. Al cruzar el río, allá, mira, allá de aquí donde están entrando es Venezuela. Y aquí es Colombia. Eso es lo que divide Venezuela y Colombia, este río. Se me advirtió que no podía grabar en esta zona, ya que las personas que controlan esta trocha se podrían molestar bastante. Así que tuve que tener un poco de cautela y guardar la cámara. En el lado colombiano podemos observar personas que cobran por pasar por un montón de piedras para cruzar partes del río. Y del lado venezolano hacia el fondo vemos personas que supuestamente controlan la trocha. Algunos me han dicho que estos son malandros, colectivos armados, incluso paramilitares o guerrilleros. Realmente no sé. Lo que sí es que si tienes algún objeto de valor del cual ellos se enamoren, te tocará donarlo. Y es ahora cuando llega el momento de apagar la cámara. Y no, esta vez no crucé, pero decidí cruzar por Puerto Santander, que es otra trocha que está un poco más alejada de Cúcuta. Tomaré mis precauciones y espero poder llegar a Venezuela, conversar con venezolanos que me cuenten cómo ven la situación desde su propio punto de vista. Siempre he sido un poco incrédulo de lo que los medios dicen, así que veré con mis propios ojos. Suscríbete a este canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios de esta travesía.